4, 3, 2. Hola a todos, buenos días, bienvenidos al segundo día de País Invitado, Países Bajos, en nuestra 13ª edición de este evento, liderado desde la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales y apoyado por las diferentes facultades y áreas académicas que componen nuestra institución. El día de hoy me complace mucho estar acompañando este webinar en Derechos Humanos y Psicología Social en Holanda y La Haya, liderado desde la Escuela de Estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad, específicamente del programa de Psicología en la sede de Medellín. En un momento les voy a presentar al profesor César Sierra, quien nos va a estar moderando esta charla, nos va a contar un poco sobre lo que vamos a poder conocer y hablar en esta sesión, y también nos va a presentar a nuestra invitada especial del día de hoy. Así que, pues nada, les doy la bienvenida a este evento, esperamos contar con su participación activa a través del chat, poniendo sus preguntas, comentarios, y al final de la sesión vamos a estar resolviendo todas las preguntas que tengan al respecto. Muchísimas gracias y disfruten esta sesión. César, te doy paso. Laurita, muchísimas gracias. Un cordial saludo para todos los asistentes. De verdad, un placer poder compartir con ustedes este tipo de actividades académicas que nos llevan a dar una perspectiva y sobre todo también, como lo mencionaba ahorita, desde un país invitado, una perspectiva internacional que redunda también en la formación y la complementación de competencias que a nivel profesional nosotros en cualquier disciplina debemos tener. Es un mundo globalizado, es un mundo en el cual nosotros tenemos que revisar que hay que salir de ese cascarón donde solamente desde una mirada un poquito más restringida, una mirada determinista, donde solamente observamos cierto panorama enfocado a nuestra profesión, muy sesgada a nivel disciplinar. Nos falta ampliar ese rango disciplinar, pero también como muy local. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá en nuestro país? De pronto un poquito más amplio a nivel latinoamericano, pero también a nivel europeo. ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de nuestra profesión? ¿Cómo lo estamos desarrollando y cómo lo estamos manejando? Hoy tenemos de verdad una invitada de lujo, la profesora Marta Rojas, profesora acá del programa de psicología en la sede de Medellín. Ha tenido una amplia trayectoria en unos trabajos también que están relacionados con apoyo específico en Europa. Esto nos da la oportunidad de conocer y tener su perspectiva experiencial que nos lleva a tener la posibilidad de complementar desde esa experiencia cuáles son aquellos aspectos que tenemos que tener en cuenta y sobre todo en nuestro rol desde la psicología social, desde las ciencias sociales y sobre todo con ese tema que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con derechos humanos, de pronto psicología social, conflictos armados, impacto a nivel emocional de ciertos refugiados que de pronto desde la experiencia de Martica en Europa nos puede hablar y específicamente de lo que es Países Bajos. Entonces, sin más, mi querida Martica, de verdad un gusto volverte a escuchar, que de verdad sabemos que todas tus charlas han sido espectaculares, nos complace siempre tenerte acá, te doy la palabra y de verdad disfrutemos esta sesión al máximo. Doctora, bienvenidísima. Buenos días a todos, buenos días doctor César, buenos días Laura y a todos los presentes y personas pues asistentes que nos acompañan hoy. De verdad que un honor y un placer pues que hayáis contado conmigo pues para este maravilloso espacio y contar un poco pues como dice usted doctor César lo que ocurre en otras latitudes, ¿no? Realmente pues hablamos en un ámbito pues lógicamente muy de América Latina respecto de muchos aspectos sociales de esa psicología social, ¿no? Que se desarrolla en América Latina, pero sí es cierto que en un mundo cada vez más globalizado, pues el mensaje tiene que ser que de una u otra manera tenemos que integrarnos, ¿no? Y estar alineados hoy en día más que nunca para dar respuesta, sobre todo para dar respuesta a una serie de situaciones y digamos, situaciones y problemáticas bastante álgidas pues que se están presentando a nivel mundial
y que no solamente atañen a Europa, sino que de una u otra manera implican a América Latina, ¿no? Entonces, el trabajar por fomentar un estudio exhaustivo, ¿no? Y más a profundidad de tantos aspectos dentro de la psicología social en pro de un crecimiento a nivel humano, de comprendernos un poco mejor y entender que realmente, aunque estemos en otras latitudes, tengamos culturas distintas y una gran diversidad cultural, son más las cosas, siempre he dicho, las cosas que nos unen que las que nos separan. Creo yo que es un momento, digamos, a nivel, en el siglo XXI, a nivel histórico, social, a nivel científico, que está marcando un punto de inflexión. Estamos en una coyuntura importante donde se están presentando muchos cambios, sobre todo de la forma de ver la diversidad cultural, cambios sobre todo en lo que a inmigración atañe, los grandes movimientos migratorios, pues es el común denominador, ¿no? El rasgo por el que se está distinguiendo el siglo XXI. Y pues de una u otra manera, pues tenemos que dar respuesta a estos retos, a una integración que, de movimientos migratorios que tiene que ser visto, nunca mejor dicho, desde la psicología social, ¿no? La mejor manera de dar respuesta a estos movimientos migratorios, así como la sociología. Y entender un poco, pues, cómo es esa psicología social, ese ambiente dentro de Europa, que si bien es cierto, somos una comunidad, ¿no? Realmente, porque somos la comunidad europea, y yo pues tengo el gusto de colaborar en el desarrollo de algunos programas del Fondo Social Europeo, que en este caso se adelantan concretamente en España, pero que están alineados con otros programas de similar naturaleza que se adelantan pues en todos los países de la Unión Europea. Es decir, que estamos alineados y cada país pues da una respuesta a distintos programas, digamos, destinados a sectores de la población como es infancia, mujer, inmigración, población vulnerable, empleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es el caso, pues os voy a hablar de Holanda. ¿Por qué conocemos Holanda? Porque pues realmente España canaliza un gran flujo migratorio, sobre todo procedente de América Latina y de África. También en menor medida, pero ya en una gran población, Asia. ¿Qué sucede? Que de una u otra manera, pues al ser una comunidad, la comunidad europea, integrada por varios países, pues realmente el flujo migratorio es constante, vienen de un país a otro. Y luego, pues hablamos que en cuanto se refiere a derechos humanos, pues siempre, aunque sean muchos casos que se presenten en España, siempre tienen, digamos, implicaciones frente a los tribunales, por ejemplo, de La Haya, frente a Estrasburgo, bueno, que es otra sede distinta, pero es donde se elevan, pues, casos, ¿no? Donde se ven implicadas situaciones que atañen a derechos humanos. Entonces, nuestro contacto es permanente, evidentemente, con países como Holanda, por ejemplo, como Alemania, como Francia, porque al ser una comunidad, pues tenemos que estar alineados para dar una respuesta a cierto tipo de situaciones y a ciertas problemáticas sociales, una respuesta conjunta. De eso se trata, ¿no? Entonces, tanto tenemos que conocer, por ejemplo, mi país, España, como conocer los movimientos de Francia, como conocer, por ejemplo, Holanda, y estar en esa sintonía para dar una mejor respuesta, ¿no? Como una comunidad. Bien, entonces quería contarles un poco, porque queridos asistentes, ¿no? Siempre he pensado que lo bueno de cada país, de cada cultura, se puede aprender. Se puede aprender, podemos aprender de ello. Lo que decía, son más las cosas que nos unen que las que nos separan realmente como especie, como humanidad. Y hoy en día se hace imperioso, pues, saber, ¿no? Estar informados de lo que sucede en otras latitudes, cómo se hacen y se adelantan las cosas en otras latitudes, porque América Latina, pues, cada vez está siendo más protagonista en el ámbito internacional.
ya lleva muchos años siéndolo con mucha fuerza, pero hoy en día mucho más, ¿no? Y ciertas situaciones que en un momento dado, de como era el caso de la inmigración, de derechos humanos, por ejemplo, que implicaban mucho a Europa, hoy en día, pues, América Latina está viéndose, digamos, abocada ya a dar una respuesta contundente a estas situaciones, a estas problemáticas sociales, y ya estamos viendo que América Latina ha pasado de ser digamos, un conjunto de países emisores de migración para convertirse en países receptores de migración. Luego, es importante aprender y entender cómo se realizan las cosas. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar de Holanda, que está haciendo una labor muy interesante dentro de la multiculturalidad. Entonces, vamos a hablar un poco de esos valores, les voy a contar un poco esos valores y ese cosmos, digamos, que es Holanda como nación, ¿vale? Y cómo adelantan las cosas, cómo es esa forma de vida, cómo es esa psicología social, digamos, que se vive sobre todo en Ámsterdam, Rotterdam, que son pues grandes centros, ya digamos ciudades o centros de reunión, de agruparse a nivel multicultural y a nivel de una diversidad social impresionante, ¿no? ¿Y qué representa todo esto, no? ¿Qué se adelanta? ¿Qué podemos aprender? Y que también nosotros, como dentro del ámbito latinoamericano, ¿qué podemos aportar también, no? ¿Qué elementos de otras partes podemos tomar para aprender y cómo los podemos complementar y adaptar también a nuestra realidad, la realidad latinoamericana? Entonces, para empezar hablándoles un poquito de lo que significa todo en Holanda o cómo es. Entonces, hablamos, ¿no? Que se entiende Holanda como uno de los países más cool de Europa, ¿no? Podemos decir más agradable, con más diversidad cultural, con una apertura, digamos, social y de conocimiento, pues bastante amplia, con una oferta educativa también bastante amplia. Realmente más o menos desde mucho antes, pero desde el 2004 más o menos, pues ha empezado todavía una migración más intensa hacia Holanda, ¿no? Y pues ver, ¿no? Un país de muchos contrastes, ¿no? Donde de una u otra manera pues vemos esa diversidad cultural pues reflejada desde los coffee shops, por ejemplo, pues hasta una política, por ejemplo, de consumo, por ejemplo, de cannabis, por ejemplo, regulada por el Estado, donde se está manejando bastante bien y hay una legislación que lo acompaña, pero que ha funcionado muy bien, que ha funcionado muy bien, ¿no? Entonces, hablamos de Holanda como un país que ha estado siempre a la vanguardia y con un sello cultural muy particular que, digamos, que lo hace resaltar dentro de los países europeos, ¿no? Digamos que es su sello de distinción, ¿vale? Bien, para comenzar, contándoles un poquito esos valores fundamentales de la sociedad holandesa, que es lo que me apetece hablarles hoy, ¿no? Y conocer eso respecto de emigración y esa psicología social y por qué Holanda, pues, ha hecho que ocurra una integración efectiva de las personas extranjeras respecto de las nacionales, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Holanda para que de una u otra manera, respecto de esos valores en los que está, digamos, esta nación cimentada, pues ha logrado que haya pues una integración efectiva y que una gran diversidad cultural donde realmente pues las personas se sienten bastante a gusto. Pueden haber muchas problemáticas, evidentemente, de integración, pero es uno de los países que mejor ha sabido dar respuesta, ¿no? A este tipo de situaciones, logrando pues una integración efectiva, sobre todo que la persona de fuera se sienta a gusto, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poco por qué los holandeses, digamos,
son como son así, cómo son esos valores y bueno, que les dé un poquito una visión un poco más amplia de lo que son las normas sociales y los derechos fundamentales en Holanda, ¿no? Bien, en cuanto a la democracia, lo que vamos a hablar a nivel de democracia, pues Holanda es una democracia, como todos los países que integran a la Unión Europea. Es una democracia donde los habitantes, sus ciudadanos, deciden también y tienen una amplia participación en la administración del país, ¿vale? Esto se lleva a cabo siempre mediante elecciones, queridos compañeros, con una mayoría de edad que hasta los 18 años puede votar. Las elecciones son libres, son secretas y de una u otra manera, pues las votaciones aquí son masivas. Cada 4 años hay elecciones y más o menos para el Parlamento Europeo, donde Holanda es un país muy clave, cada 5 años hay elecciones, ¿no? Respecto al Parlamento Europeo, pues es de vital importancia, porque bajo los lineamientos del Parlamento Europeo nos regimos todos los países que pertenecemos a la Unión Europea. Vale. Bien. Solamente en Holanda, sí, al igual que otros países de la Unión Europea, solo las personas inmigrantes o extranjeras que se hayan nacionalizado, que tengan la nacionalidad holandesa, pueden votar, ¿vale? Pueden votar en las instancias gubernamentales que funcionan en el país, que es la Cámara Baja del Parlamento y la Diputación Provincial, ¿vale? Luego, también las personas extranjeras, esto es muy bueno, también tienen un gran número de personas extranjeras participando, o sea, no natos en Holanda, participando de la vida política. Entonces, también tienen derecho a ser elegidos en determinados cargos representativos. Por otra parte, pues Holanda es un estado de derecho, ¿vale? Donde ha destacado por esto fundamentalmente, y es el mensaje a través de muchas acciones que ha realizado, que ha dejado respecto de la Unión Europea, ¿no? Y a nivel mundial. Hay una ley maravillosa de transparencia, ¿vale? Donde de una u otra manera, por ejemplo, tiene un papel muy activo la Defensoría del Pueblo, ¿vale? Ante el que se canalizan pues serie de quejas, donde se emprenden investigaciones más detalladas y realmente pues es una función bastante, digamos, eficiente que adelantan en este aspecto, ¿no? Realmente la Defensoría, digamos, a nivel de derechos humanos, a nivel del defensor del pueblo, pues es verdaderamente efectiva, ¿no? Entonces esto hace a nivel de psicología social que el pueblo holandés y las personas extranjeras se sientan seguras, ¿no? Sienten que, pues, como país, como nación, da una respuesta a ese estado tan anhelado de bienestar, ¿vale? Bien. Hablamos que de una u otra forma, pues en la Constitución se encuentran consagrados 3 derechos muy importantes, ¿no? Alrededor de los que gira también la democracia holandesa, que es la libertad, la igualdad y la solidaridad. Son absolutamente importantes para la sociedad holandesa, ¿vale? Y algo muy importante, Holanda es uno de los países que más convenios ha firmado a nivel internacional en materia de derechos humanos. Como un ejemplo es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en los que se encuentran enmarcados estos valores que les voy a ir explicando. El primero de ellos es los derechos sociales, como tal. Fíjense ustedes, derechos sociales. Esos derechos sociales, el solo encabezado, el solo nombre, pues ha invitado realmente a que haya una integración efectiva. En que ciertas circunstancias que puedan ocurrir en la sociedad y ciertas problemáticas como las pueden haber en toda parte, pues producto de movimientos sociales, etcétera, pues hayan sido muy bien manejadas, ¿no? Entonces, hay algo importante. En Holanda, el ciudadano mismo, uno como ser humano, se responsabiliza de su propio sustento, ¿vale? De propiamente su desarrollo personal y su progreso personal.
es responsable por sí mismo el ciudadano. En ese caso, el mensaje es muy claro. Pero que si por algún motivo no pueda conseguirlo por sí mismo, por muchas circunstancias, evidentemente la administración ofrece ayuda y una ayuda inmediata y efectiva. Por ejemplo, en cuanto a materia de derechos sociales, hay ayudas para pagar el alquiler, alimentos, ropa, ¿vale? Es decir, que situaciones en las que la persona se encuentra en una situación difícil, una coyuntura que esté atravesando complicada, pues el Estado garantiza esos derechos sociales y esa ayuda al sostenimiento de una persona, ¿vale? En Holanda, el derecho a recibir atención médica, pues es absolutamente relevante. Igual todo mundo en Holanda tiene que asegurarse obligatoriamente, ¿vale? Y si tiene que acudir al médico, pues ese seguro pagará la mayor parte de los gastos, ¿vale? Cuando hay tema de desempleo siempre, bueno, a nivel de la Unión Europea, pues se recibe una prestación durante un tiempo determinado, ¿vale? Tanto para enfermedad como en situaciones momentáneas o pérdida de empleo. Entonces hay un subsidio al desempleo, ¿no? Y lo verdaderamente importante es que Holanda está apostando por una tecnificación y una mejora en la cualificación de muchos sectores a nivel laboral para hacer más efectiva la consecución de empleo, ¿vale? La escolaridad es absolutamente obligatoria. Menores de 5 a 16 años de edad tienen que ir por obligación a la escuela, ¿vale? Y de esta forma, de una u otra manera, pues a nivel de políticas muy integradoras, están preparando a esa sociedad tan absolutamente joven para que aporte e ingrese en el mercado laboral, ¿vale? Algo importante, y esto ha ayudado mucho, esa obligatoriedad de la escolarización, pero que sea de una manera efectiva, contundente, pues ha ayudado a que muchas personas que han emigrado de países pues que han estado en conflictos armados, en situaciones muy vulnerables, pues sus hijos tengan la oportunidad de una enseñanza, de acceder a un bilingüismo, por ejemplo, entre otras muchas cosas, en nivelar sus estudios y pues tener oportunidades pues que en otras latitudes o en otros países no podía ser pues por esa misma situación complicada que pasan pues a algunos países, ¿no? Bien. Algo importante, ¿no? Siempre está implícita la filosofía o el mensaje de que en la sociedad holandesa todo el mundo debe contribuir a la sociedad. Y eso invita a pensar en algo muy vital que suena muy material, pero que comporta también un mensaje de ético y moral importante, y son los impuestos. Es decir, que los impuestos en la sociedad holandesa tienen mucho más allá que ver o un significado más profundo que el pagar por una serie de obras públicas o el pagar pues para mantener unos bienes y unos servicios óptimos. No. ¿Qué se defiende? Que realmente el pago de impuestos y la transparencia en el manejo de los mismos contribuye al crecimiento de la sociedad, contribuye a generar calidad de vida, ¿vale? Entonces, hay un equilibrio muy importante, esto es muy bueno. La gente, evidentemente, que gana más que otras personas, allí se pagan más impuestos. Y lógicamente siempre en este ámbito democrático siempre se establece el destino de estos impuestos para situaciones muy importantes, sea el momento que sea. O sea, digamos que esos impuestos son muy pensados para darse en el aquí y el ahora. En este caso, por ejemplo, enseñanza, seguridad, carreteras, fomento del empleo, capacitación, investigación, sanidad, ¿vale? Y en Holanda algo muy importante, convive, hay lo que os decía, mucha diversidad cultural,
hay multitud y cada vez más se canalizan, sobre todo en Ámsterdam, de gente con distintas creencias, con distintas nacionalidades, ¿vale? Diferentes, y bueno, empleados en distintos sectores, ¿vale? Desde el sector primario hasta terciario, o sea, entonces, pues bueno, dentro de esa, digamos, sociedad donde se invierte en el empleo, en apuesta por la interculturalidad, se mira la tecnificación del trabajo, pues realmente la persona extranjera y a nivel social y a nivel psicológico se siente integrada, siente que es parte de esta sociedad, ¿no? Que vale la pena integrarse en la sociedad holandesa y funcionar en ella. Es una sociedad muy abierta, esto muy de psicología social, una sociedad muy abierta donde lo importante es esa libertad de expresión. En Holanda es muy valioso la opinión de cada persona, ¿no? Y la libertad que tenga de opinar y decir libremente lo que se piensa, ¿no? Entonces, esto significa que de una u otra manera hay el respeto por la opinión del otro, aunque no se esté de acuerdo, pero que sí el valor fundamental es que se puede expresar libremente multitud de opiniones, multitud de ideas, y que las personas, aunque sean extranjeras, se sientan ellos mismos, se sientan que están integrados, ¿vale? Entonces, nadie está obligado a vivir según una creencia determinada, ¿no? Y este clima, que es muy psicológico, muy social, ¿no? De sentirse libre de opinar, pues ha logrado que, digamos, en Holanda, las personas de fuera se sientan integradas, ¿no? Y se apropien también de las ciudades, se apropien y vivan intensamente Ámsterdam, vivan intensamente Rotterdam, sin mencionar otras, ¿no? Se espera siempre, ¿no? El pueblo holandés siempre espera, ¿no? El mensaje implícito es que haya una participación masiva de la sociedad en todos los aspectos, ¿no? Que atañen a la misma. Es decir, que la sociedad holandesa siempre espera que su ciudadano, que la persona que reside allí, participe activamente, que construya, ¿no? Y ese es el mensaje implícito que hace avanzar. O sea, lo importante, más allá de las acciones o lo que se vea material, lo que verdaderamente, y lo sabemos en la psicología social, nos mueven, son las ideas, son las percepciones del ambiente. Y decir que si en un ambiente se sienten seguros, donde se puede expresar libremente, donde se puede ser uno mismo, pues son sociedades más abocadas al progreso, a una participación efectiva, a ciudadanos que se sientan seguros, etcétera, etcétera. Hay grandes actividades de voluntariado en Holanda, tienen muchos convenios, es uno de los países vanguardia de convenios a nivel de voluntariado tanto nacional como internacional, ¿vale? Como a nivel internacional. Es de los países de la Unión Europea que maravillosamente, de verdad, que es una gran labor, ha suscrito más convenios a nivel internacional en materia de derechos humanos y en materia de voluntariado. O sea, grandes, digamos, entidades, ONGs que funcionan en Holanda, pues están haciendo una labor maravillosa, por ejemplo, en muchas regiones del África, en capacitación, en educación, en infraestructura para estos países, ¿no? Hablamos de la libertad. Les voy a hablar de otro valor principal en Holanda, es la libertad, y es muy psicológico, ¿no? Yo creo que se siente la libertad en el aire, ¿no? Es maravilloso cuando se pisa territorio holandés, ¿no? Esa sensación de seguridad y libertad, que básicamente ha sido la clave de que su sociedad funcione bien y de que, por ejemplo, entre otras muchas cosas, la población carcelaria esté a mínimos. Gracias a Dios, pues en ese terreno pues está muy bien, aparte porque pues se busca, ¿no? Que la población carcelaria pues tenga, digamos, un nivel ya de resarcimiento, de integración social, apostar, porque la persona que de alguna u otra manera, por alguna situación, se ve privada de libertad, pues pueda cambiar, superarse, integrarse nuevamente en la sociedad y merecer otra vez
todas las oportunidades, ¿no?, que ofrecen, y afortunadamente pues es una cosa destacable en Holanda, ¿vale? En Holanda hay la sensación de mucha libertad. Y es que es así, mucha libertad, ¿no? Una libertad evidentemente enmarcada dentro de una serie de valores, una serie de normas, por supuesto, pero que se vive en una serie de valores democráticos, pero la sensación fundamentalmente es de libertad, donde en Holanda todo el mundo tiene las mismas libertades, ¿vale? Las mismas, todos, extranjeros y nacionales, donde pensar y decir y decidir lo que desean y ser mismo, pues es el común denominador, ¿no? Y es la sensación que toda persona holandesa y toda persona extranjera en este territorio la percibe. Ustedes pisan Holanda, es como muy del inconsciente, pero se siente esa sensación, pero a efectos prácticos, pues es una labor, digamos, a nivel gubernamental y un gran esfuerzo del gobierno holandés para que esas libertades de opinión, esos derechos humanos sean tangibles, percibibles en Holanda, ¿no? Ese es el gran éxito, ¿vale? Que las personas viven en Holanda los valores democráticos de Holanda. Bien, la religión, libertad de religiones, se puede elegir la religión que se tenga. Cada vez más hay más diversidad de religiones, pues por los flujos migratorios, ¿vale? Y nadie, evidentemente nadie, se debe sentir amenazado o inseguro por el tema de la religión que se tenga, ¿vale? De ninguna manera esto no ocurre. La libertad de creencias, ¿vale? Y esa libertad, pues evidentemente basada en el respeto. No se puede exigir a otra persona otro tipo de creencias, otro tipo de conductas que no vayan de acuerdo a esos parámetros éticos o morales que marcan su religión, ¿vale? Es ese respeto absoluto por la creencia y la espiritualidad del otro, ¿vale? Puede mostrar todo el mundo la religión que tenga, ¿vale? Algo maravilloso que yo veía en Ámsterdam, por ejemplo, pues personas llevando pues algún tipo de colgante, de joyería con muchos símbolos, pues con una, digamos, mensaje muy espiritual o de creencias pues muy contundente. Pueden llevar un kipa, otra vestimenta, pueden llevar cierto tipo de vestimenta particular de acuerdo a sus creencias y pues bueno, comer determinadas cosas según también su creencia y va a haber una total imparcialidad, ¿vale? Excepto, pues, evidentemente, por ejemplo, instancias como los agentes policiales, ¿vale? Que durante el trabajo, y esto ya es una política también en la Unión Europea en general, que no se deben llevar de alguna manera ningún tipo de simbología religiosa, no porque no tengan derecho a practicarla, sino que en el momento de sus funciones, digamos, como instancia del gobierno, como entidad gubernamental, como institución, pues tienen que mostrarse imparciales, ¿vale? Eso sí, siempre, sea la religión que sea, nadie está por encima de la ley. Se respetan las creencias, pero deben atenerse a la ley. Y en cuanto a lo que llamamos opinión, uno de los grandes pilares de la sociedad holandesa, ¿vale? Y que revierte en su estado de bienestar, es la opinión. En Holanda es de los países de la Unión Europea donde más culturas diferentes verán ustedes en un mismo lugar, ¿vale? Una diversidad cultural absolutamente maravillosa, ¿bien? Y realmente esa diversidad pues está muy regulada, digamos, por la administración pública, donde cualquier ciudadano siente que la administración pública es cercana, que puede discutir, puede protestar, puede debatir, puede escribir una carta a la administración y siempre se va a encontrar una respuesta. Es decir, que en Holanda las entidades gubernamentales dan al ciudadano una respuesta efectiva. Eso está bien, no me olvidé de la respuesta, no, para nada. Cualquier situación responden en el acto. Bien. Y la administración, por ejemplo, respecto de los medios de comunicación, pues eso sí, enmarcados dentro de unos valores, ¿no?, de la sociedad holandesa, hay una libertad y una democracia,
pues hay libertad en los medios de prensa, ¿no? Libertad de opinión, de expresión. Se puede manifestar si se está o no se está de acuerdo, digamos, con algo, ¿no? Pero a nadie se le puede prohibir su opinión. Tenga la opinión que tenga, sea lo que sea, eso sí, el mensaje es contundente, que nadie está por encima de la ley, ¿vale? Les pongo un ejemplo, libertad de expresión, pues de alguna otra manera, por ejemplo, una periodista, esto es un ejemplo, escribió un artículo en el periódico donde criticó la libertad de expresión limitada que había en un determinado país. Varias gente joven que residía en Holanda se sintieron pues ofendidos por ese artículo, ¿no? No se encontraron bien pues que se cuestionara su país de procedencia así. Y a través de internet y Twitter pues le enviaron a la periodista mensajes. Pero no eran unos mensajes evidentemente constructivos o positivos, ¿no? Respecto de la situación, sino amenazantes, insultantes, ¿vale? Y ella puso una denuncia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues el gobierno holandés actúa en consecuencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque en Holanda todo el mundo tiene la libertad de expresión, pero eso no implica que pueda decir todo. Es decir, de manera muy contundente, en Holanda está o se condena cualquier incitación al odio, a la violencia, al insulto o a la agresión a otras personas, sean nacionales o extranjeras, ¿vale? Cualquier forma de violencia, cualquier forma de maltrato, en Holanda hay cero tolerancia, ¿vale? Cero tolerancia. Entonces, hay una libertad, excepto en este tipo de conductas, donde el Estado actúa de manera muy contundente, ¿vale? Entonces, ¿quiere decir esto cuál es el mensaje? En Holanda lo han dejado muy claro. Decir, ¿tiene usted libertad de expresión? Por supuestísimo. Pero eso no significa que simplemente pueda decir todo lo que quiera o todo lo que le apetezca. No. Es decir, tiene que haber esa libertad de expresión enmarcada dentro del respeto hacia el otro y hacia la libertad del otro, ¿vale? Siempre quien se sienta ofendido, discriminado, por alguna razón puede poner una denuncia ante la administración holandesa. El juez siempre allí decide y decide muy rápidamente y de manera efectiva si hay ciertas conductas que son tipificadas como punibles, ¿vale? Y eso es importante porque la administración, digamos, de Holanda da una respuesta efectiva a estas situaciones, una respuesta inmediata, ¿vale? Entonces, esto pues ha fomentado que en Holanda se funcione muy bien con el respeto y una buena integración, que las personas de fuera se sientan a gusto y las personas pues nacionales sientan, digamos, que haya integración y que su sello de identidad como holandeses pues no se vea sacrificado. Eso es bueno. Entonces, ha sido armonioso. Entonces, dentro de la libertad, pues Holanda ha logrado, como de vanguardia respecto a otros países de Europa, pues ha logrado una muy buena integración y donde el extranjero se siente bien. Y ha sido una maravillosa apuesta dentro de la libertad por la diversidad cultural, ¿vale? En cuanto al estilo de vida, también es algo maravilloso, se hace que las personas se sientan seguras allí, muy bien, porque cada uno puede escuchar la música que quiera, llevar la ropa que quiera, elegir el tipo de trabajo que quiera, el tipo de prensa, de periódico, de televisión que quiera ver, los programas que quiera ver, excepto agentes de policía, evidentemente, y ciertos funcionarios del Estado que tienen que tener una neutralidad, ¿vale? Pero el estilo de vida en Holanda pues es realmente muy libre. Entonces, a nivel psicológico, pues hace que esa sensación de seguridad y de libertad se vea tangible, ¿no? En cada uno de sus ciudadanos, ¿vale? A nivel de asociación, esto es importante. Holanda cuenta con muchas asociaciones, ¿no? que agrupan a varias personas de distintos sectores de la sociedad.
desde asociaciones deportivas hasta centros de estudios, de cursos, ¿vale? Hay gran cohesión en eso, ¿no? Hay grandes comunidades culturales, hay grandes comunidades pues trabajando, ¿no?, por la construcción de la sociedad, sea a nivel de estudios, de investigación, de deporte, a nivel de asociaciones de vecinos, muy en sintonía, ¿no? Entonces, para empezar, por ejemplo, esto es bueno en Holanda, una asociación, un sindicato, una asociación deportiva, pues, digamos, de alguna u otra manera, todo mundo tiene ese acceso, se le facilitan los medios para asociarse y que ese derecho o libertad de asociación sea efectivo. Es uno de los países donde más voluntariado se realiza y muchas personas holandesas realizando voluntariado, ¿no? Bien, hay otro ítem importante que les quería hablar también y es de la autodeterminación, ¿vale? Cada persona, es que todos estos valores que les llevo contando han hecho precisamente, queridos compañeros, que Holanda funcione de una manera muy coordinada a nivel de diversidad cultural, que funcione, que permita que sus habitantes tengan gran calidad de vida, donde el logro verdadero no es solamente haber consignado esta serie de valores que les estoy hablando en papel, sino que ha logrado de una manera maravillosa que sus habitantes vivan estos valores y que los vivan en el día a día. Luego, cuando se vive de una manera intensa esa sensación de libertad, de autodeterminación, de elección, de la capacidad de poder, por ejemplo, progresar, asociarse, ser alguien con identidad propia dentro de la diferencia, entonces progresa la sociedad. Se siente bien, se siente una sociedad empoderada en la cual se comparte un destino común que es el progreso social. La filosofía de que si yo vivo bien, los demás viven bien. Y si los demás viven bien, por consiguiente y por lógica, yo voy a vivir bien. Entonces, lo verdaderamente importante ha sido el mensaje que ha calado en la sociedad, que esos derechos, que esa determinación, que esos valores en los que está supeditada la sociedad holandesa sí funcionan, sí se pueden vivir el día a día de una manera intensa. Y uno respira allí esa libertad, esos valores, y hace que todo valga la pena. Y realmente, por ejemplo, uno de los mayores logros pues es ser Alit, ser, digamos, paladín de esos derechos humanos, ¿no? Entonces, eso es importante. En cuanto a la autodeterminación, y ya para ir concluyendo, el estilo de vida cada uno lo puede elegir, ¿vale? Cada uno puede manifestar libremente su orientación sexual, con quién quiere casarse, cómo quiere hacer su proyecto de vida, ¿vale? Y evidentemente la autodeterminación pues comprende todo ese conjunto de derechos que le asisten a los ciudadanos. Cada uno determina qué puede hacer con su cuerpo. Hay cero tolerancia con las personas o conductas que quieren hacer daño o vulnerar la integridad de los demás física y mental, ¿vale? Hay, por ejemplo, cosas importantes como, o ya de puntos muy álgidos, ¿no? Pero que serán materia de discusión, pero pues Holanda ha dado una respuesta bastante equilibrada, proporcional, de acuerdo a los tiempos que se viven, a cosas tan claves, digamos, y álgidas, porque bueno, no dejan de ser debatibles, de la eutanasia, por ejemplo, y la interrupción voluntaria del embarazo, ¿vale? Están permitidos la eutanasia, el aborto en Holanda, aunque no obstante el gobierno de forma democrática y los ciudadanos también han permitido que siga siendo un tema de discusión todavía, de debate, como pues es normal para estos temas pues tan absolutamente claves y delicados, ¿no? Hay varias opiniones al respecto, pero todo se ha ido manejando desde el respeto y dando una respuesta
digamos, lo más adecuada posible a la situación mundial actual, ¿no?, que se vive. La igualdad, con igualdad allí todo el mundo se refiere a que tiene que ser igual dentro de la diferencia, ¿vale? ¿En qué sentido es la igualdad? Que todo el mundo deba ser tratado de la misma forma, ¿vale? Con la dignidad, con el respeto dentro de un marco, por ejemplo, de valores democráticos, sea en su trabajo, sea en la calle, sea como consumidor de bienes y servicios. Tienen que ser tratados de manera igual, dentro de la diferencia, ¿vale? Sea hombre, mujer, homosexual, heterosexual, joven, viejo, rico, menos rico, con más recursos, menos recursos, altito, bajito, tiene que ser tratado de la misma manera y las leyes que le amparan, así como las obligaciones a las cuales también se hace acreedor un ciudadano holandés, tienen que cumplirlas de una manera contundente. Esto es así. No importa qué procedencia se tenga, sea de donde sea, todo el mundo tiene derecho a la igualdad de trato. Y esto es importantísimo y es uno de los mayores logros en Holanda. La sensación de igualdad, no solamente el valor consignado, sino que se ha articulado a la práctica. Y las personas en Holanda y sus ciudadanos y personas extranjeras pues saben verdaderamente que tienen ese mismo derecho a un empleo que alguien que haya nacido en Holanda sin ningún tipo de discriminación, ¿vale? Se mira su gestión como persona, ¿vale? Y su comportamiento como persona, los valores que puede aportar a la sociedad como persona, dentro de la igualdad. Nadie puede ser rechazado para un empleo, ¿vale? Para el que sea apto solamente porque tenga a lo mejor alguna limitación, tanto física como mental, ¿vale? Y muchas veces, evidentemente, Holanda también es uno de los países muy de vanguardia que está apostando cada vez más, que ya lo tiene desde hace muchísimos años, por la adecuación de los puestos de trabajo para las personas con algún tipo de discapacidad, ¿vale? Entonces, esto ha funcionado muy bien y hace que pues las personas con algún tipo de discapacidad se sientan plenamente útiles, implicados y aportando como un ciudadano más en la sociedad holandesa. Y lo último, ya para cerrar, y esto pues ha sido uno de los grandes logros con los cuales, pues a ejemplo de Holanda, estamos trabajando en otros países de la Unión Europea, y esto muy en materia de derechos humanos, y es la prohibición a la discriminación, ¿vale? Muchas veces, pues en todas partes, frente a los movimientos migratorios y demás, pues ocurre, ¿no? Ocurre muchas veces y en muchos países, o por su condición, no solamente la procedencia, sino pues por orientación sexual, por religión, por manera de pensar, etcétera. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, por poner un ejemplo, frente a la homosexualidad, al igual que todo el mundo, pues tienen todo el derecho al propio estilo de vida, ¿vale? Y hay asociaciones propias, y en Holanda la misma gente del mismo sexo, por supuesto, que puede casarse. Algo importante a resaltar, Holanda fue el primer país del mundo que ha permitido esto, entonces poniéndose a la vanguardia de otros países y dando en su momento una respuesta efectiva, ¿no? Fue el primer país en abordar el tema, ¿vale? La discriminación en Holanda no se acepta de ninguna manera, ni por parte del Estado, es punible además. Y lógicamente, así como alguien exige no ser discriminado por ningún motivo, también el Estado le exige a esa persona, en contraprestación, que tampoco discrimine a los demás, ¿vale? Siempre en Holanda, por ejemplo, tienen o su oficina, funciona la entidad que es la oficina antidiscriminación, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, que funciona bastante bien. ¿Y cuál es la clave? En que sí, muchas situaciones se presentan, como en toda parte, tensiones, problemas, bueno, es parte de la condición humana, pero lo que tiene y lo que podemos aprender es que se da una respuesta efectiva a estas situaciones, ¿vale? Para solucionarlas de la mejor manera posible. Entonces, toda esa sensación, digamos, que se vive de esos valores y que los viven verdaderamente y uno los percibe en el día a día, pues ha sido el gran logro de Holanda, ¿no?
de que los deberes y derechos de los ciudadanos no solamente se han quedado en retórica pura, es de lo que debemos aprender, sino que los valores y derechos y deberes se sienten, se viven, empoderan. La formación y la información de su sociedad pues ha permitido que sea una sociedad empoderada, resiliente, integrada y que pues dificultades como en toda parte evidentemente se presentan, pero ha sabido lidiar mucho con ellos y es porque ha sido, digamos, vanguardia y cabeza de los derechos humanos, ¿no? Ha sido un país que se ha comprometido con derechos humanos y pues ha puesto el ejemplo, ¿no? Para otros países de la Unión Europea para estar alineados e invitando siempre a trabajar más por esos derechos humanos, ¿no? Entonces, esto les puedo contar, ¿no? De esa psicología social, desde lo experiencial. Esto es lo que se vive en Holanda, este es el clima. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que realmente para que una sociedad funcione, no es solamente la teoría de los derechos, de esos valores, no, sino que realmente se viva, pasen a la práctica, se apersonen, nos apropiemos de ello. Y yo creo que ese tiene que ser el mensaje fundamental en Colombia, ¿no? El sentido de pertenencia, el apropiarnos de eso, de la misma manera que el apropiarnos del conocimiento. Como estamos aquí en un medio académico, queridos invitados o las personas que pertenezcan al medio académico, pues esa es la clave, el apersonarnos del conocimiento y llevarlo de manera práctica. Para vivir algo, para realmente ser buenos ciudadanos, para construir sociedad, para luchar por valores democráticos, ¿no? Y para luchar por una sociedad cada vez mejor, tenemos es que vivir las cosas, sentirlas, experimentarlas, no dejarlas porque si no esto se convierte en retórica pura, ¿no? Y Holanda, al igual que otros países, claro, por supuesto la Unión Europea, pero estamos en el aquí y el ahora, que es Holanda, pues nos ha puesto ese ejemplo, ¿no? El salto cualitativo de lo teórico, de los valores, a vivirlos, a la praxis, que es lo que debemos aprender, ¿no? Vivir más esos valores, eso es muy de la psicología social, la experiencia, lo experiencial como seres humanos es lo que nos hace avanzar y mejorar, ¿no? Entonces siempre es la invitación a personarnos, a que la teoría, que hay unos valores, unos derechos allí, en teoría, en una nebulosa, digo yo, no, apropiarlos, vivirlos, sentirlos, hacer uso de ellos, articularlos y recordar siempre el mensaje para todos ustedes, y eso es lo que hemos tratado de hacer en Europa, de verdad, desde un extremo al otro, o sea, desde Portugal llegando hasta Grecia, ¿no? Saber que la formación y la información nos empodera como sociedad, nos hace resilientes, nos hace solucionar las cosas de la mejor manera posible. Y eso es lo que tenemos que aprender y transmitir a otras generaciones y a los que vienen detrás de nosotros. Los valores, ¿vale?, democráticos, las enseñanzas, el conocimiento, hay que vivirlo, no dejarlo en retórica pura. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer y bueno, con esto concluimos. Espero que haya sido de su agrado esta breve pincelada. Gracias, Martica, muy amable. Bueno, le vamos a dar paso a Laurita para el respectivo cierre de la sesión y te agradecemos muchísimo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Marta Jenny por su presentación. Realmente nos deja unas semillitas ahí implantadas para seguir aprendiendo, conociendo sobre derechos humanos y la psicología social en Holanda y en La Haya, y cómo todas estas experiencias pueden seguir aportando al crecimiento de nuestra sociedad. Entonces, darle especialmente las gracias a ella, al profesor César Sierra también por su colaboración y gestión en esta charla, y el apoyo que hemos recibido por parte de la Escuela de Psicología, Talento Humano y Sociedad en el desarrollo de nuestro evento País Invitado, Países Bajos. Los invitamos a que sigan conectados con la agenda de nuestro evento, para que sigan participando en todas las actividades que tendremos en modalidad presencial, tanto en Bogotá, Medellín,
y en todos estos espacios remotos a través de Microsoft Teams y en PoliTV. Muchísimas gracias a todos y que tengan feliz día. Hasta luego.